Bueno, mi nombre es Juan Carlos Montaño Pérez y este es mi video sobre Python de clase de aplicaciones web. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Un ejemplo de Python que es el lenguaje de programación es que se divide en interpretado y de alto nivel. El interpretado cuenta con modo interactivo. El de alto nivel incorpora tipos de datos de alto nivel y soporta orientación a objetos. Orientación a objetos es caracterizada por herencia, polimorfismo, encapsulamiento. El interpretado y de alto nivel permite ser multiplataforma, solo para Windows, Mac OS, X y Unix. Python es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto denominada Python Software Foundation License 1, que es compatible con la licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1 e incompatible en ciertas versiones anteriores. La Python Software Foundation es una organización sin fines de lucro creada el 6 de marzo del 2001, dedicada al lenguaje de programación Python, y su misión de dicha empresa o de dicha fundación es fomentar el desarrollo de la comunidad Python. Es responsable de varios procesos dentro de la comunidad, como el desarrollo de Python, administración de los derechos intelectuales y de obtener fondos. Otro tema de Python es conversión de tipos. Como ya saben, Python cuenta con la conversión de tipo de datos comúnmente llamada cast o casting, para especificar explícitamente el tipo de datos con el que deseamos trabajar. Para hacer castings, en la entrada de datos debemos colocar el tipo de dato que deseamos manejar, ya sea int, ctr o float, y entre paréntesis la variable que va a ser convertida. Las definiciones de las conversiones de tipos. Int convierte el dato dentro del paréntesis en un número entero. Ctr convierte el dato dentro del paréntesis en una cadena o string, es decir, en letras. Y float convierte el dato de un flotante, es decir, un número no entero o real. Otro tema que voy a explicar es cuál es el modo interactivo de Python. El modo interactivo de Python es el intérprete de Python estándar. Incluye un modo interactivo en el cual se escriben las instrucciones en una especie de intérprete de comandos. Las expresiones pueden ser introducidas una a una, pudiendo verse el resultado de su evaluación inmediatamente, lo que da posibilidad de probar porciones de código en el modo interactivo antes de integrarlo, como parte de un programa. Esto resulta útil tanto para las personas que se están familiarizando con el lenguaje como para los programadores más avanzados. Existen otros programas tales como el IDLE, BPython o IPython, que añaden funcionalidades extra al modo interactivo, como el autocompletado de código y el coloreado de la sintaxis. Un ejemplo del modo interactivo sería una suma básica, que es 1 más 1. Da igual a 2. El rango entre paréntesis está a 10, por lo cual el print va a imprimir los 10 rangos entre corchetes enumerados del 0 al 9, separados por una coma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues bueno, eso sería mi tema. Historia de Python. Python fue creado a finales de los 80 por Guido van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática, o sus siglas en inglés CWI, que significan Centrum Wiskunde e Informática, en los Países Bajos, como un sucesor del lenguaje de programación ABC, capaz de manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba. El nombre del lenguaje proviene de la afición de su creador por los humoristas británicos Monty Python.
Van Rossum es el principal actor de Python y su continuo rol central en decidir la dirección de Python es reconocido, refiriéndose a él como benevolente dictador vitalicio, o en inglés Benevolent Dictator for Life, sus siglas BDFL. En 1991, Van Rossum publicó el código de la versión 0.9.0 en alt.sources. En esta etapa del desarrollo ya estaban presentes clases con herencia, manejo de excepciones, funciones y los tipos modulares como str, list, dict, entre otros. Además, en este lanzamiento inicial apareció un sistema de módulos adoptado de Modula 3. Van Rossum describe el módulo como una de las mayores unidades de programación de Python. El modelo de excepciones es parecido al de Modula 3, con adición de una cláusula else. En el año 1994 se formó comp.lang.python, el foro de discusión principal de Python, marcando un hito en el crecimiento del grupo de usuarios de este lenguaje. Python alcanzó la versión 1.0 en 1994. Una característica de este lanzamiento fueron las herramientas de la programación funcional Lambda, Reduce, Filter and Map. Van Rossum explicó que hace 12 años Python adquirió Lambda, Reduce, Filter and Map, cortesía de un pirata informático de Lisp. Las extrañaba y envió parches. El donante fue Ambrim Prem. No se hace ninguna mención específica de cualquier herencia de Lisp en las notas de lanzamiento. La última versión liberada proveniente de CWI fue Python 1.2. En 1995, Van Rossum continuó su trabajo en Python en la Corporation for National Research Initiative, o en sus siglas en inglés CNRI, en Reston, Virginia, donde lanzó varias versiones del software. Durante su estancia en CNRI, Van Rossum lanzó la iniciativa Computer Programming for Everybody, o sus siglas en inglés CP4E, con el fin de hacer la programación más accesible a más gente, con un nivel de alfabetización básico en inglés de programación similar a la alfabetización básica en inglés, y habilidades matemáticas necesarias por muchos trabajadores. Python tuvo un papel crucial en este proceso debido a su orientación hacia una sintaxis limpia, ya era idóneo, y las metas de CP4E presentaban similitudes con su predecesor ABC. El proyecto fue patrocinado por DARPA en el año 2007. El proyecto CP4E está inactivo, y mientras Python intenta ser fácil de aprender y no muy arcano en su sintaxis y semántica, alcanzan a los no programadores. No es una preocupación activa. En el año 2000, el equipo principal de desarrollos de Python se cambió a bopen.com para formar el equipo bopen. Python Labs CNRI pidió que la versión 1.6 fuera pública, continuando su desarrollo hasta que el equipo de desarrollo abandonó CNRI. Su programa de lanzamiento y el de la versión 2.0 tenían una significativa cantidad de traslapo. Python fue el primer y único lanzamiento de bopen, que sería la versión Python 2.0. Después de que Python 2.0 fuera publicado por bopen.com, Guido Van Rossum y los otros desarrolladores de Python Labs se unieron a Digital Creations. Python 2.0 tomó una característica a mayor lenguaje de programación funcional Haskell, listas por compresión. La sintaxis de Python para esta construcción es muy similar a la de Haskell, salvo por la preferencia de los caracteres de puntuación en Haskell y la preferencia de Python por palabras claves alfabéticas. Python 2.0 introdujo además un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias cíclicas. Posterior a este doble lanzamiento y después de que Van Rossum dejó CNRI para trabajar con desarrolladores de software comercial, quedó claro que la opción de usar Python como software disponible bajo GNU-GPL era muy deseable. La licencia usada entonces, la Python License, incluía una cláusula estipulando que la licencia estaba gobernada por el estado de Virginia, por lo que bajo la óptica de los abogados de Free Software Foundation, o sus siglas en inglés FSF, se hacía incompatible con GPL, CNRI y FCF. Se relacionaron para cambiar la licencia de software de libre Python para hacerla compatible con GPL. En el año 2001, Van Rossum fue premiado con FSF Award for the Advancement of Free Software. Python 1.6.1 es esencialmente el mismo que Python 1.6, con unos pocos arreglos de bugs y con una nueva licencia compatible con GPL.
Python 2.1 fue un trabajo derivado de Python 1.6.1, así como también de Python 2.0. Su licencia fue renombrada a Python Software Foundation License. Todo el contenido, documentación y especificaciones añadidas desde la fecha de lanzamiento de la versión alfa de Python 2.1 tiene como dueño a Python Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, tomando como modelo los Apache Software Foundation. Incluido de este lanzamiento fue una implementación del scoping más parecida a las reglas de Static Scoping, del cual Scheme es el originador. Una innovación mayor en Python 2.2 fue la unificación de los tipos en Python, tipos escritos en C, y clases tipos escritos en Python, dentro de una jerarquía. Esa unificación logró un modelo de objetos de Python puro y consistente. También fueron agregados los generadores que fueron inspirados por el lenguaje Econ. Las adiciones a la biblioteca estándar de Python y las decisiones sintácticas fueron influenciadas fuertemente por Java, en algunos casos el package login, introducido en la versión 2.3, está basado en log4, el parser sax, introducido en 2.0, el package threading, cuya clase thread expone un subconjunto de la interfaz de la clase homónima en Java. Y esto sería un poco de la historia de Python, cómo fue creada, cómo fue cambiando sus versiones, cómo fue de la base 1 de Python, que sería la 1.0, a cómo fue avanzando por la 1.6, 2.0, 2.1 y así. Características de Python. Simple. Python es un lenguaje simple y minimalístico. Leer un buen programa de Python se siente como leer inglés. El código natural de Python es una de sus grandes fortalezas, ya que permite concentrarse en la solución del problema en lugar de la sintaxis, es decir, el propio lenguaje. Sencillo de aprender. Como verás, con Python es extremadamente sencillo de iniciarse en la programación, ya que ofrece una sintaxis extraordinariamente simple, a la que ya hicimos mención. Libre y fuente abierta. Python es un ejemplo de un FROSS. En términos simples, puedes distribuir libremente copias de este software, leer su código fuente, hacer cambios, usar partes del mismo en nuevos programas libres y en general lo que quieras. FROSS está basado en un concepto de una comunidad que comparte conocimiento. Esta es una de las razones por las cuales Python es tan bueno. Ha sido creado y mejorado por la comunidad que solo quiere ver un mejor Python. Lenguaje de alto nivel. Cuando escribes programas con Python, nunca debes preocuparte por detalles de bajo nivel, como manejar la memoria empleada por tu programa. Portable. Debido a la naturaleza de open source, Python ha sido portado, es decir, cambiado para hacerlo funcionar a diversas plataformas. Todos tus programas trabajan en alguna de estas plataformas sin requerir cambio alguno. Sin embargo, debes de ser lo suficiente cuidadoso de evitar las características con dependencia del sistema, es decir, librerías o módulos que funcionan solo en un sistema en particular. Puedes usar Python sobre Linux, Windows, Solaris, Python, entre otros. Interpretado. Esto requiere un poco más de explicación. Un programa escrito en un lenguaje compilado como C o C++ es traducido de un lenguaje fuente, como los mencionados, en uno hablado por la computadora. Código binario, es decir, ceros y unos, empleando un compilador con varias opciones. Cuando ejecutas el programa en software enlazador o cargador, solo guarda el código binario en la memoria de la computadora e inicia la ejecución desde la primera instrucción en el programa. Cuando usas un lenguaje interpretado como Python, no existen compilaciones separadas y pasos de ejecución, solo ejecutas el programa desde el código fuente. Internamente, Python convierte el código fuente en una forma intermedia llamada bytecodes, después los traduce en un lenguaje nativo a la computadora y ejecuta. Orientado a objetos. Python permite la programación orientada a procedimientos, así como orientada a objetos. En lenguajes orientados a procedimientos, el programa está construido sobre procedimientos o funciones, los cuales no son nada más que piezas de programas reutilizables. En lenguajes orientados a objetos, el programa es construido sobre objetos, los cuales combinan datos y funcionalidad. Python ofrece una manera muy poderosa y simple de emplear programas orientados a objetos, especialmente cuando se compara con lenguajes como C o Java.
Ampliable. Si necesitas que una pieza de código se ejecute muy rápido, puedes lograrlo escribiendo en C y después combinarlo con el programa de Python. Injustable. Puedes insertar Python dentro de tu programa C o C++ para ofrecer las facilidades de scripting dentro de él mismo. Librerías y extendidas. La librería estándar de Python es de hecho muy amplia. Puede ayudarte a hacer varias cosas que involucran expresiones regulares, generación de documentos, evaluación de unidades, pruebas y procesos, bases de datos, navegador web, criptografía, también otras funciones dependientes del sistema. Recuerde, todo esto está siempre disponible donde quiera que Python sea instalada y forma parte de la denominada filosofía de Python. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Castro Moreno y les voy a hablar sobre Python. ¿Por qué es mejor usar Python y cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, ¿por qué usar Python? A diferencia de lenguajes como C++ o Java, la sintaxis de Python es bastante similar al lenguaje natural y por lo tanto mucho más fácil de entender. Un lenguaje natural también es un lenguaje de cuarta generación. En programación son ciertas herramientas prefabricadas que aparentemente dan lugar a un lenguaje de programación de alto nivel que se parece al idioma inglés. Bueno, cuando programamos, nuestro objetivo es ejecutar los pasos que determinamos. Dentro de nuestro algoritmo, ya el clásico Hola Mundo fue o es el primer programa que todos hicimos y consiste en imprimir en pantalla un mensaje de texto. En este caso, Hola Mundo. Algunos iniciaron con otra variable como un nombre u otra frase, pero la idea es la misma, imprimir una línea de texto. Su algoritmo es bastante sencillo. Transcribir esto a código debería ser igual de sencillo, pero ahí es cuando comenzamos a tener problemas, pues debemos comenzar a añadir librerías y recordar posiciones de puntos y coma, llaves y paréntesis. En caso de C, aquí un ejemplo en la sintaxis de C++ sería el gato, que es para librerías, el include, stdio y se cierran. Igual el gato include el conio y se cierra. El int, que es la función principal, el int main, la cadena print con el mensaje hola mundo y el get, que es para pausar. Como pudimos observar en C, se han añadido algunas líneas de código para que pueda ser comprendido por nuestro equipo. Todas estas líneas no forman parte del algoritmo en sí, sino de la estructura misma que debe tener el código del programa para ser comprendido por el compilador. En Java nos encontramos con lo mismo. La sintaxis de Java sería public class, hola mundo, public static void main, entre paréntesis string, corchetes, args, se cierra el paréntesis y la llave. Abajo es system.out.print, paréntesis y entre comillas, hola mundo. Se cierra el paréntesis y los dos puntos. Y con esto cerraría. Todas esas líneas extras tenemos que aprenderlas y memorizarlas, así como la función que cumplen cada una de estas. O sea, es muy difícil empezar a programar con estos dos programas. O si no difícil, es tedioso. Sin embargo, en Python, nuestro código es mucho más simple, que sería nada más poner print y hola mundo. Eso sería todo. En los ejemplos y en la sintaxis de Python es mucho más fácil de
de aprender y de compilarlo en la computadora. Bueno, también Python tiene ventajas. La más clara ventaja es que consiguen buenos resultados con pocas líneas de código. Se trata de un lenguaje bastante poderoso en el mundo del software libre, especialmente dentro de la comunidad de GNU Linux, de mucha popularidad y bastante en los programas que vienen dentro de las distro están desarrolladas en Python. Otro aspecto más es el hecho de que nos permite generar programas multiplataforma que pueden ser ejecutados con sus obvias dependencias en cualquier sistema en que puedan instalarse un intérprete de Python. Windows, Mac, Linux, FreeBSD, OpenSolaris, etc. Así como plataformas web de Django y Ruby. Por último, una ventaja sobre todo para los profesionales en el área de programación, conocer Python ofrece la oportunidad de nuevos trabajos en proyectos que utilizan dicho lenguaje. Bueno, como todo lenguaje de computación también tiene desventajas. Las desventajas de Python son que toda la sintaxis está basada en el acomodo de espacios e indentación, lo cual se presta a más lento que lenguajes compilados o de ensamblador. Conforme se crean aplicaciones más complejas, es más complicado escribir el código. Es problemático distribuir el trabajo en grupos de trabajo, como lo es con lenguajes como programación en Java. Es un lenguaje muy reciente comparado con C dentro del ámbito de la programación profesional, por lo que no será muy pronto que llegue a introducirse Python a una empresa de software. Y eso sería todo de mi parte y gracias por su atención. Ahora les vamos a hablar lo que son los elementos del lenguaje. Python fue diseñado para ser leído con facilidad. Una de sus características es el uso de palabras donde otros lenguajes utilizarían símbolos. Por ejemplo, los operadores lógicos, el signo de admiración, las dos líneas en paralelo y los amperes. En Python se escriben not, or y and respectivamente. El contenido de los bloques de código, bucles, funciones, clases, etc. es delimitado mediante espacios o tabuladores, conocidos como indentación. Antes de cada línea de órdenes pertenecientes al bloque, Python se diferencia así de otros lenguajes de programación que mantienen como costumbre declarar los bloques mediante un conjunto de caracteres, normalmente entre llaves. Se pueden utilizar tanto espacios como tabuladores para indentar el código, pero se recomienda no mezclarlos. Debido al significado sintáctico de la indentación, cada instrucción debe estar contenida en una sola línea. No obstante, si por legibilidad se quiere dividir la instrucción en varias líneas, añadiendo una barra invertida al final de una línea, se indica que la instrucción continúa en la siguiente. Esas instrucciones son equivalentes. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre lo que son los comentarios. Los comentarios se pueden poner en dos formas. La primera y más apropiada para comentarios largos es utilizar la notación comentario, 3 apóstrofos de apertura y 3 de cierre. La segunda anotación utiliza el símbolo de gato y se extiende hasta el final de la línea. El intérprete no tiene en cuenta los comentarios, lo cual es útil si deseamos poner información adicional en nuestro código, como por ejemplo una explicación sobre el comportamiento de una sección del programa. Ahora les vamos a hablar sobre lo que son las variables. Las variables se definen en forma dinámica, lo que significa que no se tiene que especificar cuál es su tipo de antemano y puede tomar distintos valores en otro momento, incluso de un tipo diferente al que tenía previamente. Se usa el símbolo igual para asignar valores. Como se ve en el ejemplo, en la imagen, tenemos la variable x,
que este puede tomar un valor numérico, que sería x es igual a 1, pero también la variable puede tomar el valor de un texto. Como vemos en el ejemplo, x es igual a texto. Gato, esto es posible porque los tipos son asignados dinámicamente. Bueno, las variables, vamos a hablar sobre variables un poco más. Una variable es de algo que puede cambiar, eso puede cambiar. En pocas palabras, una variable es solo una caja que esto puede poner cosas en. Puede utilizar variables para almacenar todo tipo de cosas, pero por ahora solo vamos a mirar almacenar números en variables. Tenemos el ejemplo que es suerte es igual a 7. Le ponemos impresión, entre paréntesis suerte, que es la variable que queremos imprimir, y que esto va a mostrar en pantalla el número 7, que es el valor de la variable. Este código crea una variable llamada suerte y le asigna el número entero 7. Cuando le pedimos a Python para decirnos lo que está almacenando en la variable de suerte, devuelve ese número otra vez. También podemos cambiar lo que está dentro de una variable, como por ejemplo, cambio es igual a 3, print, entre paréntesis cambiar, que es la variable que queremos que no esté en pantalla, y este tomaría el valor de la variable, que en este caso es el número 3. Así, obstante, en otros números, cambio es igual a 9, le cambiamos el valor de 3 por el 9, le pedimos que muestre en pantalla la variable, cambiar, y esto nos da el valor de la variable, que sería en este caso el número 9. Y así en diferentes, toma el valor de 12, la variable diferente. Listas y tuplas. Para declarar una lista se usan los corchetes. En cambio, para declarar una tupla se usan los paréntesis. En ambas los elementos se separan por comas y en el caso de las tuplas es necesario que tengan como mínimo una coma. Tanto las listas como las tuplas pueden contener elementos de diferentes tipos. No obstante, las listas suelen usarse para elementos del mismo tipo en cantidad variable, mientras que las tuplas se reservan para elementos distintos en cantidad fija. Para acceder a los elementos de una lista o tupla, se utiliza un índice entero empezando por 0, no por 1. Se utilizan índices negativos para acceder a elementos a partir del final. Las listas se caracterizan por ser mutables, es decir, se pueden cambiar su contenido en tiempo de ejecución, mientras que las tuplas son inmutables, ya que no es posible modificar el contenido de una vez creada. Vemos un ejemplo de lo que es una lista, cómo inicia listas y igual se declara la variable, cómo se habla con los corchetes. Ahí vemos el ejemplo completo y cómo es una tupla, cómo es el ejemplo completo, cómo inicia, cómo termina, cómo se va desarrollando la tupla. Los diccionarios. Para declarar un diccionario se usan las llaves. Contienen elementos separados por comas donde cada elemento está formado por un par clave, valor. El símbolo separa la clave de su valor correspondiente. Los diccionarios son mutables, es decir, se pueden cambiar el contenido de un valor en tiempo de ejecución. En cambio, las claves de un diccionario deben ser inmutables. Esto quiere decir, por ejemplo, que no podremos usar ni listas ni diccionarios como claves. El valor asociado a una clave puede ser de cualquier tipo de dato, incluso un diccionario. Ahí podemos ver en la imagen el ejemplo de un diccionario, cómo se crea, el desarrollo del mismo y cómo se concluye. Sus conjuntos. Los conjuntos se construyen mediante set items, donde items es cualquier objeto iterable, como listas o tuplas. Los conjuntos no mantienen el orden ni contienen elementos duplicados. Se suelen utilizar para eliminar duplicados de una secuencia o para operaciones matemáticas como inserción, unión, diferencia y diferencia simétrica. Podemos ver el ejemplo de conjunto, cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo se concluye. Listas por comprensión. Una lista por comprensión, en inglés list comprehension, es una expresión compacta para definir listas, al igual que lambda. Aparece en lenguajes funcionales. Ejemplo, ahí vemos el ejemplo. Funciones. Las funciones se definen como la palabra clave def, seguida del nombre de la función y sus parámetros. Otra forma de escribir funciones, aunque menos utilizada, es con la palabra clave lambda, que aparece en lenguajes funcionales como Lisp. El valor devuelto en las funciones con def será el del lado con la instrucción return. Def suma entre paréntesis x, y igual a 2. Vemos el ejemplo, cómo termina y cómo sería con lambda.
Sería de diferente manera escrita, pero daría el mismo resultado. En conclusión, Python es excitante y poderoso lenguaje. Tiene la combinación precisa de performance y funcionalidades que permiten escribir programas de manera divertida y sencilla.